El chico sabe que si da la más mínima señal de que está despierto, estará perdido. Sabe que si eso se da cuenta de que él lo ha oído todo, pondrá en fin su vida. El muchacho está tenso, arropado, con su manta hasta la cabeza, exhalando aire caliente y húmedo que se acumula en el espacio que ha creado la sábana. Necesita aire fresco. Pero, el más leve movimiento, lo delataría. Su padre y su madre lo miran fijamente, sin parpadear. Horas antes, el muchacho apenas se había acostado. Había sido un día bastante largo. 3 exámenes en 3 horas, pruebas en gimnasia y, además, entrenamiento de fútbol. Todo eso lo había dejado molido. Al otro lado de la pared, sus padres veían un show bastante cutre. Después de mentalizarse, se durmió. Un ruido leve lo desveló a medianoche. Estaba confuso y desorientado. Seguía escuchando el ruido, el cual parecía provenir del salón. Es aquí que se levanta de la cama, se pone sus sandalias, y poco a poco abrió la puerta, y caminó a través del oscuro pasadizo que llevaba al centro de la casa. El ruido se hacía cada vez más intenso y desagradable, similar al de los huesos al romperse. Lentamente, asomó la cabeza por la esquina. Horrorizado, descubrió el epicentro del ruido. Una masa de unos 2 metros, estaba de pie, inmóvil. En su mano, se encontraba el cuerpo sin vida de su padre. Tenía el pecho perforado y las extremidades destrozadas. A sus pies, estaba el cuerpo de su madre, hecho en mitad. El muchacho sintió la necesidad de gritar, pero sabía que si lo hacía, no iba a contarlo. Intentando no hacer mucho ruido, y volvió a la habitación, y se acostó de nuevo. Es todo un mal sueño, se decía a sí mismo. Mañana todo volverá a la normalidad. Aterrorizado, escuchó las fuertes pisadas del monstruo, que acabó a sus padres. Actuando por instinto, se tapó con la sábana, y se hizo el dormido. Escuchaba cómo, poco a poco, esa cosa se acercaba. La tenue luz que ofrecía la luna, le permitió ver lo que la figura hacía. Aquella cosa, se quedó quieta al lado del mueble. Respiraba profunda y roncamente, mientras miraba hacia la cama. El chico, haciendo un esfuerzo inhumano, contuvo sus ganas de gritar y de correr. Esa bestia, por un motivo u otro, salió de la habitación. 10 segundos después, volvió. El engendro entró de nuevo en el cuarto, llevando en su mano alguna cosa. El joven escuchaba cómo manipulaba algo. La fiera volvió a salir. El chico se desató, y pudo observar la macabra escena. El cuerpo sin vida de su padre estaba sentado con el cuello roto y la cabeza mirando hacia el lecho. Otra vez, intentó no gritar. El monstruo volvió una segunda ocasión. Ahora con el torso arrancado de la madre, el cual puso al lado del padre. También tenía la cabeza en dirección a la cama. La gigantesca figura se agachó. Notó cómo la bestia se alzaba y se acercaba hacia él. Sentía su forzosa respiración y notó cómo escribía alguna cosa en la pared. El chico hacía lo que podía para no delatarse. Después de eso, el engendro salió de la habitación y desapareció en la oscuridad. Entre sollozos, el muchacho, aún tapado hasta la sien, consiguió conciliar el sueño. A la mañana siguiente, se despertó por el fuerte olor que salía de los cadáveres de sus padres. Se levanta y evita tener contacto con los cuerpos. Aún sin creerlo, recordó lo último que había hecho este mal nacido. Giró la cabeza. Y, horrorizado, pudo leer una frase escrita con aquel flujo vital y rabia, que decía: esto es real. ¿Por qué? Porque lo que te contaré, no es apto para nadie. Y si lo haces de igual manera, entonces no tienes nada de qué perder con tu vida. Había 2 hermanos. Uno de 15 años, y el otro de 12. Eran muy unidos, y se querían mucho. Trabajar en equipo funciona mucho que ser individualista.
sean en cualquier actividad, tanto como físico como mental. Pero ellos se juntaban para realizar actividades que no es apto para nadie. Les gustaban mucho de probar juegos del demonio o paranormales, como la Ouija, el juego de la ventana, el hombre de la medianoche, 9 veces Verónica, María Sangrienta, y otro como el juego del cigarro. Pero, cada vez que intentaban invocar a un espíritu, y cada vez que, cuando los jugaban parecía hacer efecto, nunca pasaba nada. Tiraban las toallas y terminarían como un ateo frustrado. Con el paso del tiempo, el hermano mayor empezó a interesarse más en las mujeres y no le prestaba atención a esas cosas. El hermano menor, que era muy inteligente, sabía buscar en internet. Buscaba juegos espirituales acompañado de su hermano. Pero el hermano ya no le daba tanta importancia a eso. Se dedicaba a hablar chicas, salir con los amigos y atender actividad, como el deporte. Un día quiso hacerlo solo. Su hermano estaba en una fiesta. El hermano menor buscó en Google cómo hacer enojar a un espíritu. Y tras muchos intentos, encontró una página oscura. En esta página había un ritual que decía lo consiguiente. Primero, hay que poner un espejo grande frente a tu cama o en un lugar en el que puedas dormir. Tienes que hacerte el dormido y hacerle creer a tu reflejo en el espejo que tú en realidad estás durmiendo. Cuando tú sientas que has logrado engañar a tu reflejo, levanta tu mano derecha y haz un número 4 con los dedos. Si todo salió bien, tu reflejo en el espejo habrá sido engañado, y este estará mostrando un número 3. Pero cuidado, decía al final del párrafo. Cuidado. Más nunca podrás darle la espalda a tu propio reflejo. Cuando el hermano mayor llegó a la casa, encontró a los padres muy enojados. Él se enteró de que su hermano había desaparecido. El hermano menor no había pedido permiso para salir. No se iba a ningún lado. Él simplemente se había ido de la casa. Eran las 3 de la mañana y los padres estaban muy asustados, pensaban en el secuestro. El hermano mayor sabía que no era un secuestro. Algo malo había pasado y tenía una idea de que podría ser la causa de su desaparición. El hermano fue a la computadora con el corazón en la garganta. Indagó en el historial del buscador y con la mano pegada a su frente, con mucho temor, encontró la última página registrada. Buscó en todos lados. Él notó que el espejo estaba desaparecido. Y entonces, fue al único lugar en el que nadie había buscado. El baño. Al entrar, el hermano mayor se asustó mucho. Pues el espejo que decoraba una de sus paredes estaba sobre la tina, con 3 marcas de rotura. Al asomarse frente al espejo, estaba escrito con tinta roja profunda, que de seguro pertenecía a la de su querido hermano menor. Un mensaje que decía: ni se te ocurra hacerlo tú también. Conozco un antiguo cuento de hadas rumano, muy impopular, incluso en sus primeras versiones. Podría estar basado en un evento en particular. O quizás sea una extrapolación de historias existentes de Slenderman. La traducción que mejor conozco dice algo así. Había una vez unas gemelas. Se llamaban Estela y Sorina. Eran niñas valientes y no le temían a la oscuridad, ni a las arañas, ni a otros bichos. Donde otras jóvenes, e incluso niños pequeños, se encogían de miedo, Estela y Sorina caminaban con la cabeza bien alta. Eran buenas niñas, obedientes a su madre, a su padre, y lo más importante, a la palabra de Dios. Eran las mejores hijas que una madre podría desear. Esto fue su perdición.
Un día, Estela y Sorina estaban con su madre recogiendo bayas en el bosque. Su madre les pidió que se quedaran cerca de ella, y ellas le hicieron caso, pues eran buenas niñas. El día era brillante y despejado, e incluso, a medida que se acercaban al centro del bosque, la luz apenas se atenuó. Era casi mediodía, cuando encontraron al hombre alto. El hombre alto estaba en un claro, vestido como un noble, todo de negro. Las sombras se cernían sobre él, oscuras como una medianoche nublada. Tenía muchos brazos, todos largos, y deshuesados como serpientes, afilados como espadas, retorciéndose como gusanos en las uñas. No habló, pero dio a conocer sus intenciones. Su madre intentó no escuchar, pero no pudo desobedecer al hombre alto, como tampoco pudo olvidar cómo respirar. Entró en el claro, con sus hijas detrás. Estela, Dijo su madre. toma mi herramienta y corta un círculo en el suelo lo suficientemente grande como para acostarte. Estela, que no le temía al hombre alto, ni al temblor en la voz de su madre, obedeció. Sorina, Dijo la madre. toma las bayas, extiéndelas en el círculo y aplástalas hasta que el jugo manche la tierra. Aunque Sorina se preguntaba por qué su madre le pedía tal cosa, obedeció. Porque, de nuevo, era una buena niña. Estela, acuéstate en el círculo. Estela, aunque preocupada por mancharse la ropa, hizo lo que le pidió su madre. Sorina, aquel objeto que te di, abre el estómago a tu hermana. Sorina no pudo. Ella no quería. Por favor, Dijo su madre. si no lo haces, será peor, mucho peor. Pero Sorina no pudo. Tiró aquel objeto punzante y corrió a casa llorando. Se escondió debajo de la cama, asustada por primera vez en su vida. Esperó a que su padre regresara del campo y le contó lo terrible que había encontrado en el bosque. Su padre la consoló y le dijo que estaría a salvo. Fue entonces que aquel hombre de hecho y derecho va al bosque y hacha en mano. Y como le ordenó, ella se quedó junto a la chimenea, esperando su regreso. Después de un rato, se durmió. Cuando despertó, oyó que llamaban a su puerta, en la hora más oscura de la noche. Preguntó quién era. ¿Es tu padre? Dijo el llamador. No te creo, exclamó Sorina. ¿Es tu hermana? Dijo el llamador. No puede ser, exclamó Sorina. Soy tu madre. Dijo el llamador. Y te dije que sería peor. La puerta, cerrada con llave antes de que su padre se fuera, se abrió de golpe, como si la hubieran dejado entreabierta. Su madre entró, con la cabeza de su hermana agarrada en una mano y la de su padre en la otra. ¿Por qué? Lloró Sorina. Porque no hay recompensa para la bondad. No hay tregua para la fe. No hay nada más que dientes de acero frío y fuego azotador para todos nosotros. Y ahora viene por ti. El hombre alto se apartó del fuego y abrazó a Sorina con fuerza. Si te gustó el vídeo, me gustaría que dejaras un like para apoyar al canal y los contenidos. Muchas gracias. Por favor, no teman de comentar por abajo en los comentarios. Suscríbanse para más contenido de este tipo. Gracias por su atención. Que tenga una linda noche.